Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Ya esperamos bastante. Vamos en nombre de Dios. Vamos a empezar a trabajar un rato. Ojalá tengan las copias a la mano, que es lo importante. Bueno, la vez pasada ya estuvimos viendo con ambos grupos lo que es la fisiopatología, ya lo tenemos claro. Partimos del concepto de anatomía, de morfofisiología, la parte anatómica, funcional, y llegamos a la fisiopatología, que son los mecanismos de las enfermedades, ¿cierto? Lo vimos que había un proceso que es un proceso de normalidad, proceso de normalidad que se llama homeostasis, que hay una forma de ver la enfermedad que es más o menos lo mismo para todas, que es la fisiopatología general. Hablábamos de los procesos de inflamación, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo para todas los tipos de patología. Así que algunas, pues dependiendo de los órganos o de los sistemas, pues ellos iban a tener un diferente comportamiento. Eso también lo vimos. Vimos qué es el proceso de salud y enfermedad. No lo vimos como un estadio, sino lo vimos como un proceso que muchas veces no tiene síntomas en las personas, pero que la oportunidad de sí se da esa sintomatología. Entonces, ese proceso de salud e enfermedad, vimos lo que opina la Organización Mundial de la Salud en su momento sobre lo que es eso, vimos lo que opina el chamán, lo que opina la medicina tradicional, ese concepto de salud y enfermedad hasta lo que nosotros estamos viendo, que es básicamente el proceso de salud y enfermedad que se da a nivel mundial con el método científico. Eso también nosotros lo vimos, ¿cierto? Entonces, no tenemos nada nuevo bajo el sol con eso, que para nosotros es claro. Listo. Vimos también esto en lo que se manifestó, ¿sí? Se dice que en la homeostasis, obviamente, a la persona le llegan los microorganismos, ya lo sabemos, y aún se ha dado un mayor ambiente con esto del COVID. Llega un microorganismo y el cuerpo, ¿qué hace? Producir anticuerpos para poder defenderse de esa enfermedad, ¿cierto? Cuando una persona se expone frecuentemente a los rayos ultravioleta, la persona, ¿qué hace? Se broncea. Eso es lo que hace el cuerpo se adapta para eso. Y lo que hablábamos, una persona trabaja en la altitud, por decir algo, vive aquí, decíamos, ponía el ejemplo del páramo de Berlín, de lo que es la nevera, la persona que aumenta la hemoglobina, ya hablamos también en eso también nosotros lo vimos. Hablamos de lo que es el proceso de etiología. La etiología es lo que produce o la causa de las enfermedades. Entonces, las enfermedades son producidas bien sea por un agente, por un huésped o por el medio ambiente. Y cuando no hay una causa específica, empezamos a hablar de que es una enfermedad idiopática, que no se conoce la causa de la misma. Entonces, nosotros hablamos del Mycobacterium tuberculoso, que el Mycobacterium tuberculoso es un agente que le puede llegar a una persona, pero esa persona puede tener unas características. Esas características que está malnutrido o que pronto puede tener SIDA, que tiene una enfermedad que es una patología que le baja las defensas a la persona y que hace fácilmente que este Mycobacterium tuberculosis lo colonice. Hablamos que todavía era peor cuando la persona, este ser biopsicosocial que somos todos nosotros como seres que somos vivos, que vivimos con nuestros problemas, con nuestras incertidumbres, con lo que ha dado un crecimiento en nuestro hogar, con ese factor psicológico que tenemos todos y que vivimos enteramente en una sociedad, nosotros como estos seres que somos, no estamos bien nutridos y alguna patología que nos baje las defensas, para acabar de arreglar, tenemos unas condiciones poco higiénicas. Y esas condiciones poco higiénicas hacen que ese tipo de patologías, como la tuberculosis, pues se haga cada día pues más tenga una prevalencia, se dé con mayor, con mayor número en esas poblaciones con pocas condiciones higiénicas.
Entonces, nosotros, yo los llamo a que por favor vayan a la página 5 del libro, que son las copias que ustedes sacaron. Por favor, vayan a esas copias y todos ahí estamos viendo el daño celular, ¿cierto? Yo abrí esto, pero no me deja ver en totalidad eso que yo les quiero que ustedes miren en ese libro, ¿cierto? Yo no me acuerdo si en ambos grupos vimos esto, lo del libro, pero ahorita tenemos la oportunidad de nuevamente volverlo a ver. Ahí dice lo que es la lesión celular, manifestaciones generales, infección, inflamación y respuesta inmunitaria. Por favor, búsquenme en eso. Busquen eso, estoy un poquitico constipado. Mañana tengo cita con el otorrino, estaba muy maluco, muy enfermo. Entonces les pido que me tengan paciencia. Entonces, por favor, revisen ahí ustedes, por favor, revisen. Por favor, por favor, por favor, revisen el libro, las copias del libro, pues, para que ustedes lo tengan clarito. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense ustedes que qué nos dice el texto. El texto dice que la mayor parte de las enfermedades se inician con el daño celular. Las células dañadas pueden recuperarse o morir. ¿Qué causa la etiología? ¿Qué causa el daño celular? Entonces ahí está. Una cosa bien importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para su vida es la hipoxia. La hipoxia es una de las causas más importantes que causan muerte en las personas, ¿cierto? Esa hipoxia hay una baja de ATP, una falla en la bomba de sodio-potasio y produce edema celular. ¿Qué es el edema celular? Derly, María Paula, ¿quién me puede decir qué es el edema celular? ¿Quién me comenta? ¿Edema celular no es inflamación celular? Es inflamación celular. Muy bien, María Paula, felicitaciones. Es inflamación, es edema. Muy bien. Ese edema celular es lo que lleva a que una célula se hinche, pero esa célula cuando tiene edema, ustedes tienen que tenerlo claro, esa célula se puede recuperar. Esa célula pues, no se va a morir del todo. Tenemos claro que puede producirse esa hipoxia. Entonces, venga, yo cierro esto acá. Hago esto chiquito. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ese daño celular, entonces, desen cuenta. Puede haber un aumento de radicales libres, lo que estoy viendo yo en el libro. Ese aumento de radicales libres lleva a que se altere hasta el DNA. ¿Quién recuerda qué es el DNA? ¿Quién recuerda qué es el DNA? Profe, ¿no es el mismo ADN? El ADN, por eso, DNA o ADN, ¿qué es eso? Es el ácido desoxirribonucleico. Muy bien, y el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es? ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? Es el que contiene como toda nuestra genética, como... Muy bien, Mayra, excelente. Entonces, piensen ustedes, cuando se altera ese DNA, ¿qué pasa con las personas? Los daños que pueden ocurrir en cada ser humano. Muy bien, Mayra, muy bien, excelente. Entonces, me alegra mucho que esté muy atenta. Entonces,
¿A qué vamos? Vamos a que hay una alteración de ese DNA. Entonces ya lo tenemos nosotros claro, lo tenemos ahí, lo estamos viendo en el libro, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver? Vemos que puede haber cáusticos. ¿Qué producen los cáusticos? Destrucción de la membrana celular. Entonces, hay muchas sustancias, muchos agentes, como ya estamos viendo, que vienen son agentes externos o son agentes que nosotros tenemos que van a causar enfermedades. Entonces, ¿qué agentes externos nos pueden causar enfermedades a nosotros? Entonces, ahí estamos viendo una lesión mecánica, un traumatismo. ¿Qué hace el traumatismo? Mire que el libro nos dice, destruyen las células. Cinética o gravedad. Una persona se cae de un paracaídas o se golpea a gran velocidad por la cinética. ¿Qué le puede pasar? Lo que le pasó a Egan. Ya sabemos eso. La presión atmosférica. Todos sabemos lo que ocurre y lo que puede hacer la presión atmosférica en nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces, es clave que tenemos que tener esa presión atmosférica, si no podemos morir. Y también si aumentamos la presión, pues obviamente también nos pueden dañar los pulmones. El ruido puede destruir nuestros oídos, las vibraciones pueden dañar nuestros músculos, la temperatura nos puede quemar, la electricidad nos puede dañar las células, puede llegar que la persona pues fallezca por destrucción o quemar sus células. La radiación es igual ahora con esta guerra del señor Putin que estamos viendo, que puede llegar y producir tantos daños en las personas con las radiaciones. Miren lo que son esas bombas de vacío, todo lo que producen. Qué cosa tan triste lo que estamos viendo en nuestro mundo con esa destrucción. Ahora, ¿y para qué? Porque estamos aquí, es en clase. Unos cáusticos, ¿cómo pueden quemar la membrana celular? Lo que dice ahí el texto en la página 5 está mostrándonos eso. Los tóxicos son, cualquiera de nosotros podemos tomar un tóxico, nos podemos envenenar, podemos destruir las células, un veneno que todavía aún produce ese daño. El tóxico, uno puede tomar alcohol y el alcohol le está destruyendo las células hepáticas. Es un agente tóxico. Los fármacos, muchos fármacos pueden dañar, y apréndanlo desde ahora, pueden empezar a dañar el riñón, son nefrotóxicos, son hepatotóxicos. La glucosa o sodio a grandes concentraciones, pues puede también producir daño. Fíjese que se ve que muchos de los niños que están tomando glucosa, el daño que se pueden causar en sus vidas. Una persona hipertensa con la cantidad de cloruro de sodio que puede tomar del NaCl, cómo puede llegar y perjudicar su vida. Las drogas alucinógenas, ya sabemos, pueden llevar a personas a tener perturbaciones mentales, ¿cierto? Los agentes, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos pueden llegar a colonizar el cuerpo y cuántas alteraciones no puede producir, y lo primero que produce son unos fenómenos inflamatorios, ¿cierto? Los ácaros, el polen, la picadura, los insectos pueden llevar a la persona aún hasta un shock anafiláctico. Vamos a mirar ahora la parte interna. Vamos a tomarnos 2 o 3 minutos para mirar este lado del cuadro. La parte interna, la etiología genética, eso ya estoy repitiendo lo que ya más o menos hemos visto en anteriores oportunidades. Las características individuales y lo que es la etiología congénita. Estoy repitiendo esto que ya lo dimos en clase. Vamos a tomarnos unos 2 o 3 minutos para revisar esto, ¿cierto? Sí, nos quedamos con infecciones, con la destrucción de células, nos quedamos con los traumatismos que destruimos las células, pero vamos a ver esta parte. ¿Cómo es que las alteraciones genéticas van a producir daños? Miran a los niños. Entonces vamos a mirar 2 o 3 minutos. Analicemos eso, por favor.
Vamos a trabajar en las salas, por favor, por favor. Entremos a las salas y vamos a mirar. ¿Quedaron ustedes ahí? Bueno, vamos a mirar nosotros sin miedo, vamos a... Por favor, por favor, por favor. Vamos a ver lo que es para ustedes una etiología genética, ¿cierto? ¿Cómo pueden explicar ustedes que hay alteraciones en la genética que pueden producir enfermedades? Vamos a estudiar eso. Vamos a verlo. Vamos a analizarlo. Por favor. Entonces, por favor, chicos, vamos a ver eso. ¿Qué opinan ustedes de cómo la genética puede llegar a producir alteraciones? ¿Cómo la genética da en las personas enfermedades, producen las enfermedades? Miren, recuerden lo de los niños. Laura, Creo que es, qué pena, profe, creo que es lo de genética es más cuando hace falta un cromosoma o hay un cromosoma de más. vamos a hablar eso en 1 minuto, 2 minutos. Vamos a trabajarlo ustedes. Andrea me está mandando besos. Mire, no sabía eso. Entonces, vamos a mirar eso. Vamos a analizarlo. Por favor, tómense en 2 o 3 minutos para que ustedes sean los duros de eso. Por favor, por favor. Vamos a trabajar. Voy a entrar al otro grupo, por favor. Por favor, tomémonos el tiempo para nosotros saber lo que produce la etiología congénita. ¿Cómo ustedes pueden explicar que una etiología congénita puede producir una patología, una enfermedad? ¿Cómo congénitamente se puede dar de pronto una persona que puede ingerir un medicamento o algo que puede producir daño? Ya les expliqué esto a ustedes, pero vamos a meterlo. Como infecciones, el toxoplasma, la rubeola. Vamos, por favor, Neidy, Jesús Delgado, que aquí está el bobo del Jesús. Me lo mandaron para acá. Oiga, Jesús, mejor dicho, no puedo creer que usted me queda. Señor, Jesús, vamos a trabajar la parte congénita, ¿cierto? Jesús, ¿usted se vino entonces para acá? sí señor, nos dejaron enseñados. ¿Y cuánta gente mandaron para los otros? ¿O todos se vinieron para acá? Profe, para el CNO mandaron a solo 6 estudiantes, 5 estudiantes. ¿Y Derly y ellas para dónde fueron? No, Derly quedó con nosotros. Derly le quitaron fue a Lucero, profe. Lucero sí la mandaron para el CN1. Qué tristeza. ¿Y Esteban? También lo mandaron para el CN1. Él era el sí para ella. Ah, su máquina, entonces lo mandaron. ¿Usted con quién quedó de para aquí? Pues, profe, yo estoy con Sergio, pero no sé si él está en la clase. Bueno, listo. Y- Hagamos, miremos esto, por favor, lo que es la alteración congénita. Jesús es muy bueno. Yo, chicos, me nombran un relator ahí para que le digan a la gente. Vamos a ver, vamos a trabajar eso. Listo. Bueno, vámonos por favor, vamos y nos ponemos las pilas chinos con ese trabajito. Voy a entrar a la sala 3, 2 minutos, 2 minutos. Vamos a hablar todos ahí. ¿Para qué? Sergiño, usted quedó aquí. Sergiño, usted es un chapintota, ¿no? Oiga, Sergio, ¿qué? Bueno, pónganle cuidado. Vamos a hablar ustedes de cómo la edad puede producir patologías, el sexo, cómo unas patologías son más en una edad que en un sexo que en el otro, cómo la profesión puede producir patologías en la gente, cómo la desnutrición produce patologías en la gente, cómo una persona con azúcar, que tome mucho azúcar, que tome muchas grasas, puede producir una patología, cómo el aumento de los radicales libres produce una patología. Entonces son características que una persona tiene para producir patologías. Vamos a ver eso, por favor. Vamos a analizarlo y vamos a trabajarlo en 2 o 3 minutos. Vamos a trabajar eso. ¿Les parece? Listo, chino. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Miriam?
Porfa, ¿me puedes repetir la edad, los azúcares, los radicales y qué más? El sexo. Una respuesta exagerada a los hábitos nutricionales de la gente. La hipoxia. Cosas muy características individuales de los seres humanos, cómo pueden predisponer enfermedades. ¿Cómo la ven ustedes? 2 o 3 minutos de trabajo, por favor. Vamos, vamos. Gracias, profe. No, ya, y pasamos nombre a un relator y trabajamos. Listo, hágale. Hágales. ¿Qué pasó, Mujer Maravilla? Estamos trabajando en grupos. Hola, profe, buenas noches, qué pena, acabé de llegar. Por eso, ya métase allá a los grupos. Ya vamos saliendo. Vamos a ir para allá, para el centro. Les voy a mandar una niña para que la tengan ahí. No le vayan a cascar, ¿oyeron? Bueno, vámonos. Ya estamos cerrando, por favor.
¿Qué pasó, Laura Rojas? ¿Qué anda haciendo? Bueno, pilas ahí todos. Ya tenemos 25. Uy, hijo de puerca, mucha gente. Bueno, vamos a trabajar, muchachos, vamos a trabajar. Pilas ahí con eso. Bueno. Nos fuimos. Bueno. Vámonos para acá. ¿Qué me dice el grupo de teología genética? ¿Qué me comenta? ¿Quién es el artista que va a hablar? ¿Ah? Bueno, en mi grupo de teología genética, bueno, yo investigué que esto se presenta cuando hay una mutación, pues, en un gen, ¿no? El cromosoma es el que contiene el gen, entonces hay, por así decirlo, como varias causas. Puede ser hereditario, es decir, que algún padre ya presente como esa variación en el gen y se lo transmitió al hijo. O también puede ser por sustancias nocivas o pues como que la madre tal vez ingirió en su etapa como No, de... uy, ojo ahí con eso. ¿no? ¿Eso es genético o congénito lo que tú estás diciendo? Lo último de ya el embarazo sería congénito. Sí, perdón. Ahí. Sí, ¿verdad? Entonces Pues lo no que sé, yo quería no decir es sé. que Usted es la que está diciendo. puede ser hereditario o también puede ser cuando se presenta lo del síndrome de Down, que es una No, pero variación ya en el espere. cromosoma. ¿Qué es genético y qué es congénito? Genético es en la variación en el gen y congénito es cuando ya está ese proceso intrauterino de, pues como el embarazo, ¿no? Ya está el embarazo y la persona toma una droga, toma un fármaco, le llega una toxoplasmosis, una robeola, un citomegalovirus, un herpes o adquiere una sífilis y la persona que le da alteraciones que dañan el niño. ¿Cómo se llama eso? Congénito. Eso es, claro, y hay una cosa que se llama, ¿quién fue los de ese grupo? Mi persona, No, amor, no. Los congénito. de, lo genético eres tú, lo congénito, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron los congénitos? ¿Quiénes fueron los que le tocó la parte congénita? ¿Quién le tocó? Mayra, muy bien, Mayra. ¿Quién les tocó lo congénito? Nosotros, profe. Buenas noches. ¿Qué hubo, señorita Juliana? Cuéntame, ¿qué es eso de congénito? Mira lo que yo te estoy dejando allá, lo que estoy Pues es que colocando. el congénito puede ser origen genético, infeccioso, ambiental, depende de la mayoría de... Congénito. Por eso las anomalías congénitas ¿Sí? pueden tener esos orígenes, ¿no, profesor? Porque si usted está en un ambiente, bueno, por decir en la guerra esa que está, si esto, una mutación, ya todos los embarazos a 10 años van a tener eso, ya los bebés, esas enfermedades. Pero no es que se hayan variado los genes. No, Ojo, no es los genes cambiados. Aquí es otra cosa. Mira lo que te estoy colocando ahí. Hay agentes que van a producir defectos en el feto. Y esos agentes producen defectos congénitos. Entonces, mire, un agente teratógeno es el que produce un agente, es el que es capaz de producir una alteración en el feto. Ese es un agente teratógeno. Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en eso? Mire, hay medicamentos que pueden producir daños congénitos en los bebés. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Hay un desarrollo embrionario que puede verse truncado ¿por quién? Por un fármaco. Profe, por eso es que uno cuando está en embarazo solamente le dejan tomar acetaminofén y todo lo que usted tome durante el embarazo debe ser sí o sí recetado por un médico, ¿no? Siempre. Entonces, yo quiero que ustedes como futuros regentes vean esto. Quiero que vean, primero, el daño por una alteración en el cromosoma.
Decíamos DNA, todo esto que ustedes ya vieron en los primeros semestres. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Que el niño se puede dañar, pero puede haber fármacos que producen alteración en ese bebé. Cuidado con esto. Quiero que lo tengan claro. Para todo el grupo, es un grupo en el cual eso quedó claro o no quedó claro, chicos. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Vamos ahora con el otro grupo. Profe, ¿yo puedo decir algo ahí? Es que No, no según, le puede decir un carajo, ¿cómo se le ocurre? Usted no tiene derecho a hablar. profe, es que en la página de la Organización Mundial de la Salud dice que los trastornos congénitos más graves y más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neuronal y el síndrome de Down. Claro, muy bien, Neidy. Me parece muy importante que traiga esa acotación para que todos la sepamos. Yo ni la sabía. Tengo que ser honesto. Bueno, listo. Ahora vamos con el tercer grupo. Por favor, compañeros. Mire, profe, Esas profe, pero el síndrome de Down no es genético. es genético, sí, pero lo que pasa es que esto, ay, yo ahí me enredé. Sí, tiene razón, lo genético no es congénito del síndrome de Down. Tiene toda la razón. Gracias, gracias. Esos son mis estudiantes que ya saben más que el profesor. Muy bien, felicitaciones. Pilas, profe, pilas. Sí, de pronto me quita el puesto, ¿sí o no, Chino? ¿Qué pasó? Pero en ese caso que el artículo que arroja la Organización Mundial de la Salud que dice que es congénito, entonces, ¿también puede ser congénito el síndrome de Down? No, es que esa alteración en el cromosoma, es lo que estamos viendo. Down es una alteración, mira, síndrome de Down. Es genético. Por Pero eso, es que también decía que las anomalías congénitas pueden tener un inicio genético. Entonces, por eso incluían el síndrome de Down. pues, pues yo no lo veo tanto así, pero si ellos lo dicen, pues tengo que responderlo. Pero aquí la parte que estamos viendo es que hay unos genes que se alteran. Y aquí estamos hablando del cromosoma 21. Sí, entonces yo les enseño a ustedes que es lo genético, es lo que tiene que ver con las alteraciones del DNA. Lo congénito es la persona está creciendo, el bebecito, y hay alteraciones que pueden producir el daño. Eso es lo que yo les digo. Y eso es lo que quiero hacerles énfasis en el día de hoy. Una pregunta. Obviamente, ¿qué pasó, mijo? Cuando una mujer que está embarazada tiene, digamos, un tratamiento para una infección tratorrespiratoria que tenga que ser tratada con macrólidos, ¿hay alguna...? Pueden producir daños, claro, sí, señor. Sí, o sea, pero no hay un tratamiento alterno. Claro, claro que sí hay tratamientos alternos. Claro que sí, la idea es esa, buscarle tratamientos alternos. Muy bien, Jesús. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender ahorita desde chiquitos. Muy bien. Vamos a la tercera parte. Las características individuales. Vamos a ver quiénes estaban en ese grupo. Profe, en el caso de las características patológicas, por ejemplo, dijimos que en cuanto a la edad, que sí influye mucho la patología, porque pues no era lo mismo que una mujer de 60 años fuera a quedar en embarazo, porque iba a tener muchas más complicaciones que una mujer de 24 o 30 años. Eso en cuanto a la edad. Y la edad también, las patologías, ¿qué patologías presentan los niños? ¿Qué patologías presentan, por ejemplo, las personas en tercera edad? ¿Qué patologías son de las personas en la mitad de la vida? ¿Cómo pueden cambiar esas patologías conforme a la edad? ¿Quién me puede hablar de eso? ¿Qué patologías ustedes recuerdan que hay en los niños que más se le presenten en los bebés? En los bebés no, en los niños. Amigdalitis, Sí, amigdalitis, ¿qué más? apendicitis. No, apendicitis casi no tanto, pero bueno, ¿qué otra cosa más? ¿Cómo? Los problemas respiratorios. Problemas respiratorios, Miriam, muy bien, felicitaciones, excelente. Muy Profe, bien. el problema del ácido úrico. Eso ya es para la edad, como en las patologías como de la mitad. Ya las personas cuando empiezan a tener más de 20, 21 años, empiezan a tener esas patologías, entonces empiezan a tener, empiezan a visibilizarse porque pronto la persona come embutidos, toma trago, vino, todas estas cosas que llevan alteraciones en el ácido úrico y que esos cristales se van a colocar en las articulaciones.
Muy bien, Jesús, está como, Osteoporosis en los niños. ¿cómo, Sergio? Osteoporosis en los niños. Uy, eso sí no de caí, no se ve, Sergio Dubán. Alergia sí, profe, muchas alergias. Uy, alergia sí. Uy, alergia sí a los, muchísimo. Sí. Parásitos intestinales. Uy, claro, muy bien, Paula. ¿Quién estaba hablando, Sergio Dubán? Niños que nacen diabéticos, debido a eso también. Desgaste de la rótula también, profe. Pero eso casi no se ven no son tan frecuentes, ¿sí o no? Ojo con eso. Pero ¿qué otros son más frecuentes que hacen que sean, por ejemplo? Profe, las enfermedades diarreicas. Claro, muy bien, Paula Camila. En los niños se ve más eso que en las otras Y el edades. problema en el habla. En los niños, muy bien, Ángela. Uy, como que captaron muy bien el mensaje, los felicito. Oiga, están como juiciosos hoy. Entonces pensaba que era Jesús el que hablaba y ahora son todos. Profe, también dijimos en los hábitos nutricionales que, pues, obviamente las patologías se van a ver diferentes en las personas que consumen, digamos, como las verduras, las frutas, que mantienen una vida pues, balanceada en cuanto a la comida y al ejercicio, a la persona que está acostumbrada a comer simplemente comida chatarra, que uno llama normalmente, los embutidos, todo eso, o sea, la calidad de vida desmejora muchísimo. Aparte de eso, se vuelven personas que son, yo les comentaba al grupo que yo había leído un artículo que hicieron de un estudio en Estados Unidos donde dice que allá la mayoría de las personas sufren de obesidad por el sedentarismo, por las comidas chatarras que nosotros llamamos aquí en Colombia y que allá lo llaman es esto, ay, se me fue el nombre, y por los enlatados. Entonces, como allá la calidad de vida es diferente y la forma nutricional es diferente, por eso es que las personas sufren mucho de obesidad. Y eso ya está llegando a México, porque la gente se acostumbró a la comida fácil y muy poca, o sea, la malnutrición y la mala alimentación ha hecho que ocurran esas cosas. Se han vuelto muy diabéticos al ser obesos, entonces la diabetes empieza a aumentar. Eso también hablábamos en la patología. Pues yo también puedo aportar que no tanto en la obesidad, sino también está el problema de las personas que son muy delgadas o anoréxicas, ¿sí? Si la alimentación no es balanceada y buena, el bebé puede nacer ya con esos índices de no comer bien, de que la alimentación o su estómago es muy reducido, o ya basándonos en la obesidad, el niño nace con ansiedad. Listo, eso es claro lo que están diciendo, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, eso de la obesidad. Sí es cierto que se da muchísimo en Estados Unidos y hay muchas patologías que tienen que ver con la obesidad, ¿cierto? Trastornos musculares, hipertensión, diabetes, son patologías que tienen que ver con esa obesidad. Obviamente también en la anorexia, pero en Estados Unidos no es tan frecuente. Cuando balanceamos las dos cosas, una versus la otra, pues no es igual. Listo, condiciones nutricionales. Vemos en nuestro país también que hay personas que sufren de muchísimas patologías porque viven y no comen. Vemos muchachitos súper gordos y que están desnutridos. Hoy llegaba y me hablaba un amigo en lo que medio me mencionaba que la nutrición de la mamá está muy mala y tiene una anemia de 5 en hemoglobina. La mamá casi no come. Entonces, son cosas que se ven en los grupos poblacionales. Listo. ¿Qué otras patologías, por ejemplo, que tengan que ver con las profesiones? ¿Cómo se relacionaría eso? ¿Cómo lo pueden ustedes explicar, muchachos? Profesiones del carpio. Del carpo. Eso se da mucho por las oficinas, esos movimientos de las manos, y uno no toma ¿cómo es? Pausas activas, ni hace ejercicios en las manos. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa más se les viene a la mente? Los espasmos musculares debido al estrés. Y a la carga. Sí. Profe, Claro, cuando usted. levantan cargas, o sea, en trabajos de que se necesita fuerza, que no se colocan los elementos de protección como una faja que se tienen que colocar para cuidar la Claro. columna, las malas posturas. Eso es otra también de la mala postura de la gente que trabaja sentada. Sí, también se podría mencionar los futbolistas o los atletas, o sea, que sufren muchísimo de lesiones y problemas musculares cuando tienen así accidentes mientras hacen. Claro, esos son grupos, patologías de esos grupos funcionales.
Muy bien. ¿Qué otra cosa más se les viene a la mente? Yo les digo que las personas que limpiaban en Londres, limpiaban la chimenea, les daba cáncer de testículo. Eso es de una profesión. ¿Qué otra cosa más tiene que ver con la profesión? ¿Qué más se les ocurre? Los futbolistas. ¿Qué otra La cosa más? minería. Las personas que minería. trabajan con La Creo que los minería. que trabajan con maquinaria las pesada. hijas, profe de Terni, les da cáncer de pulmón. De pulmón, por eso se quitó ya eso, la asbestosis. Bueno, entonces lo tenemos ya claro. Excelente. Oiga, hoy estamos muy voladores. Excelente, excelente. Muy bien. Hay una cosa que son patologías, por ejemplo, lo que es con el tiempo se empiezan a obstruir los vasos y esa obstrucción de los vasos lleva a procesos hipóxicos. Esos procesos hipóxicos pueden estar a nivel cerebral, en cualquier órgano, a nivel cardíaco son las dos más donde se ven ese tipo de patologías. Oye, felicitaciones, quiero decirles que están muy ganadores todos hoy. Los veo muy juiciositos. Excelente, me gusta eso. Bueno. ¿Qué otra cosa yo? A ver, para acá. Venimos para aquí. Aumento esto. Listo. Entonces, ¿qué es la patogenia? La patogenia es el mecanismo que produce la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el agente, cómo el virus, cómo la bacteria para lo que estamos haciendo va a producir las manifestaciones? ¿Cómo la enfermedad, siguiendo con los deshollinadores de Londres, se les producía el cáncer de testículo? ¿Cómo en las niñas que tienen muchos compañeros sexuales les puede dar cáncer de cuello uterino y las que no lo tienen, pues les puede dar cáncer de endometrio? Personas, hombres, que tienen muchas compañeras sexuales, les pueden dar causas de enfermedades de transmisión sexual que los pueden dejar hasta estériles. ¿Cómo es que se puede explicar eso? Esos mecanismos de la enfermedad. Y eso lo vamos a ver nosotros en el semestre. Lo que es la patogenia. Cómo esa patogenia produce esas alteraciones. Entonces, es clave que ustedes van a tener que entender algunas, no vamos a ver muchas patologías tampoco. Cómo esos acontecimientos van a producir, uno detrás de otro, van a producir lo que es la enfermedad. ¿Entienden ese concepto, por favor? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, tenemos aquí una palabra que se denomina daño o lesión celular. Daño. Profe, no estoy compartiendo pantalla. ¿Cómo? ¿Y de verdad? Por eso es que no levantó novia. Hijo de puerca. Yo es que mostrando eso. Gracias. Ay, Dios mío, santísimo. Por eso es que. Oh, Diosito santo, bendito. Ay, Dios mío, santísimo. Menos mal que tengo a esa mujer ahí que me ayuda. Entonces, disculpen. Entonces, ¿cómo es ese camino para que la célula se lesione? Eso es la patogenia. Cada una de las cosas que le va pasando a esa célula, ¿cierto? Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo quitarle comida a la gente? Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, pueden llegar a producir lesión celular, alterando la función, la estructura primero de una célula y luego la función. ¿Listo? ¿Cómo de pronto eso puede alterar el núcleo? ¿Cómo puede alterar el DNA? Todo eso es la patogenia. Entonces, eso quiero que ustedes lo tengan claro. Entonces, hablamos ya de lo que es daño o lesión celular. Es el conjunto de alteraciones bioquímicas y morfológicas que se producen en una célula después de la acción de un agente lesivo. Entonces, puede haber daño celular, pero ese daño celular se produce después de que la célula se ha defendido. La célula siempre se va a defender. Quiero que lo tengan claro. La célula siempre se defiende. Pero esa lesión inicial que la célula le producen, si ella no logra repararla, se produce esto.
el daño o lesión celular. ¿Qué lo podemos revertir? Una inflamación se puede revertir. Hay otro tipo de patologías que no se pueden revertir. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Una célula. ¿Qué le puede llegar a la célula? Un agente que la va a lesionar. O un error, como ustedes están viendo, genético. ¿Qué lleva a qué? A que haya alteraciones estructurales y funcionales. Cuando se altera la célula, ¿cierto? Entonces le quitamos la comida, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas. Se las quito. ¿Ella qué puede alterar? La estructura y la función. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a que la persona tenga signos y síntomas. ¿Podemos recordar qué es un signo y qué es un síntoma? ¿Quién lo recuerda? El síntoma es la queja y el signo lo que podemos ver. Uy, Ilona, has aprendido de lo que te enseñé. Muy bien, felicitaciones. Ya todos sabemos qué es un signo y un síntoma. Muy bien, Ilona. Muy bien, excelente, felicitaciones. Esto, voy aquí a anotar a Ilona. Ilona, ¿cuál es tu apellido? Viñas, Ilona Viñas. Bueno. Tengo 3 personas que han participado hoy bastante. Jesús Delgado, Neidy Juliet Figueroa y Ilona, que no ha participado mucho, pero acaba de dar una respuesta contundente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una célula normal que le puede llegar, por así decirlo, un agente etiológico, ¿cierto? Pero esa célula que le llegó ese agente etiológico a tratar de destruirla, esa célula se puede adaptar. Vaya a la página 2 de lo que ustedes sacaron de copias, por favor. Si la tienen ya en sus manos, ahí ustedes pueden ver, por favor, chicos, nosotros decimos que la adaptación celular es una lesión reversible. Es una alteración que la célula puede mantenerse estable a pesar de circunstancias adversas. Entonces, eso lleva a que la célula, mire, se lesione, pero esa lesión de la célula lo lleva a que ella se adapte. La célula se adapta, o puede hacer inflamación, puede hincharse, puede hacer edema, y eso también ella puede devolverse de ese edema. Pero aquí en la adaptación celular, que es lo que estoy buscando concentrarnos, tenemos atrofia, metaplasia, hipertrofia o hiperplasia. Hay una cosa que también se llama displasia, lo están viendo ustedes ahí. Vamos a mirar en un minuto estos conceptos. Y los que quieran hablar de los conceptos, pues lo dicen, pero leámoslos en 1 minuto, 2 minutos, por favor, lo que es atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia. Por favor, miremos eso, por favor. Para mirarlo. Vamos a tomar el tiempo para ver esto, por favor. Bueno, chicos, bueno, miremos qué es atrofia. ¿Quién se atreve a decirme algo con referencia a lo que es atrofia? Por favor, ¿quién me quiere comentar algo? Es el aumento del tamaño de las células. Sergio, no le escucho.
Atrofia es la disminución Sergio. de células del músculo. ¿Qué pasó? Atrofia es la Ay, Dios mío, ahora disminución no de escucho yo. Aló, aló, Profe, ¿sí se escucha? Profe, ¿sí se escucha? aló. Ay, el profe no nos está escuchando. Ahí está, se dañó. Aló. Profe. Sí, sí le escucho. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, Sí, pero es que profe. yo no estaba escuchando a nadie. Yo dije, uy, se me No. fueron. Yo tengo. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Quién me quiere hablar de lo que para él es fenómeno de atrofia? ¿Qué es la atrofia? ¿Qué es esa adaptación celular como denominada como atrofia? Disminución del número de células a nivel muscular. Sí, claro. ¿Del número de células o del tamaño? El tamaño de El la tamaño de célula. la célula. De la célula. Algo que usted no utiliza produce daño. La hipertrofia es todo lo contrario. La célula que trabaja mucho aumenta ese tamaño de la célula. ¿Y la hiperplasia? ¿Qué es la hiperplasia? Es el aumento del número, pues, de las células. Es Claro, diferente a la y hay que, era y el hay que, tamaño. claro, y hay que tener cuidado porque hay muchas hiperplasias que pueden ser iniciando los procesos de malignidad, igual que la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Cambio de la Es forma. reemplazar el una reemplazo. célula madura a una menos madura. No necesariamente eso. Es cambiar un tipo de célula o un tipo de epitelio, por ejemplo, por otra. Ah, Miriam, nosotros sí lo escuchan, pero yo no. Bueno, listo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? En la hiperplasia, o sea, ahí habla que es el aumento del número, pero dice que es de una división celular. Sí. O sea que cuando las células se dividen, o sea, se aumenta esa división entre las células, es maligno. O sea, es... No necesariamente maligno. Puede ser el proceso inicial para la malignidad. Pero no es necesariamente maligno. Acuérdate que esto es adaptación, que se está adaptando la célula. La célula está adaptándose. La célula aquí no tiene un proceso maligno. No, señora. Y, ¿Eso no es profe, sinónimo de y cuando proliferación? Déjame hablar a la niña. ¿Usted por qué está en calabazo, mano? Preguntando. No, Juan, que preguntando, no me saboteé la china, mano. ¿Qué le pasa? profe, espera, o sea, y cuando la célula se multiplica, eso es porque la célula está sana, ¿sí? ¿Está qué? ¿Está sana? O sea, ¿está bien? Sí, las células se pueden multiplicar, claro, pero hay hiperplasias que con el tiempo, lo que tú dices, se pueden malignizar, es como etapas premalignas, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero enseñarte. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Bueno, listo. Hay una cosa aquí de fenómenos de metaplasia. En el cuello uterino, para lo que estábamos hablando de metaplasia, pues antes de que resolviéramos la duda anterior, tenemos, ese es el cuello uterino. Cuello uterino es esta parte. Todo esto es el cuello uterino. Cuello uterino, ¿cierto? El cuello uterino, ¿dónde se instala? Él se mete en la vagina. Vamos a buscar acá uno. Esto. Esta es la vagina y aquí está el cuello uterino. Entonces, ese es el cuellito, este es el cuellito. Todo esto es aparte del cuello. Entonces, el cuello tiene una porción, por así decirlo, vaginal y otra supravaginal. Entonces, ojo aquí con esto, equipo. Ojo aquí con esto. Vamos a aprender algo bonito. Este es el canal, bueno, bonito, pero que lo supra no es tan bonito. Este es el canal que se llama canal endocervical. Entonces, aquí hay un tipo, yo no sé si ustedes enseñan lo que es un epitelio. ¿Ustedes saben qué es un epitelio? No, profe, yo no sé. Ay, Dios mío. Son un tipo de célula, ¿no? Sí, son como tipos de células, pero no. Un epitelio, Son alargaditos, ¿no? no, hay varios tipos de ¿Un epitelio. tejido? Ah, ok. Tejido, sí, señora. Entonces, es un tejido constituido por células que están pegadas íntimamente, ¿cierto? Ella recubre la superficie externa de los órganos o interna de los órganos.
puede ser externa o interna. Entonces, la piel es un epitelio. Esto acá que yo tengo es un epitelio. Si yo miro y revisan las niñas lo que es la parte interna de sus labios menores, eso es un epitelio. Los hombres miran la parte de encima de lo que es su pene, eso es un epitelio. ¿Cierto? Y si vamos a los órganos internos, por donde va todo el alimento en el tubo digestivo, eso es un epitelio. Entonces, un epitelio son células que toman diferentes nombres, ¿cierto? Entonces hay epitelios. Profe, ¿Qué pasó? ahí es donde usted habla de la endometriosis. No, es que espere. Sí puede hablar de endometriosis, pero espere, saquemos lo de epitelio. Entonces, nosotros tenemos tejidos básicos. ¿Cuáles son? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que estamos viendo. El tejido epitelial es el que está revistiendo la superficie del cuerpo. Entonces, yo tengo tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial es el que yo les estaba diciendo, recubre mi cuerpo, bien sea externamente o internamente. Listo. Ahí están los otros tejidos, pero el que estamos diciendo es células que se están pegando unas a otras, pero esas células pueden tener diferentes formas. Esto es lo que yo les... Entonces pueden ser epitelios planitos, de células cuboidales, de células cilíndricas y que parezca que fueran muchas células. Entonces, esto es un epitelio. En los vasos sanguíneos está plano simple. Entonces, es un epitelio. Eso es el endotelio, el famosísimo endotelio. Es un mesotelio que está recubriendo un órgano por la parte externa. Ese es el pulmón que tiene un epitelio plano. Todo esto es la parte del epitelio. Esto es un bronquio y un pulmón, ¿cierto? Por eso son los alvéolos, que los alvéolos tienen un epitelio plano. Estos son algunos alvéolos que tienen un epitelio plano. De forma rápida. Ese es el riñón y aquí hay un epitelio plano. Entonces, luego puede ser epitelio cúbico simple, como estas células tan lindas del tiroides. Esas son todas cúbicas, que es de unos túbulos del riñón. Cilíndricos, todos diferentes. Entonces, allá hoy, mire, mostrarlas todas que son células, mire, todas muy lindas. Esto es de nosotros de aquí de la UIS. Esto es de la presencial, aunque yo lo doy ahí segundo semestre. Yo les enseño qué es un epitelio. Entonces, vamos a retomar acá esto. Entonces, veníamos hablando acá del cuello uterino. El cuello uterino que estamos ubicados acá. Es el endometrio de lo que nos hablaba Jesús. Entonces, ese endometrio, ya lo dijimos, ahorita yo les muestro lo que Jesús preguntó. Entonces, venimos acá con un tipo de epitelio. Tengo que cerrar aquí esto, lo voy a cerrar, chicos, para poder yo trabajar. Entonces, aquí nosotros tenemos esto, que es un epitelio cilíndrico. Venimos aquí con un epitelio cilíndrico, pero ese epitelio aquí cambia a ser un epitelio estratificado. Entonces, aquí viene y se cambia en el exocervix por un epitelio estratificado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces acá, en esta zona, este epitelio estratificado se mete aquí a el endocervix. Entonces, es lo que ocurre es una metaplasia. Es un reemplazo de este epitelio, que es un epitelio columnar, un epitelio cilíndrico, se lo cambio por este otro. Entonces, ahí, en ese momento, la célula puede cambiar sus patrones y la célula puede llegar y con el tiempo migrar a la malignidad.
formar adenocarcinomas, ¿cierto? Pueden formar tumores. Miren, las células pueden llegar y están multiplicándose y se empiezan a invadir los tejidos vecinos. Se dice que son infiltrantes. Las células que estaban localizadas en el epitelio, acuérdense lo que yo les enseñé, ya les enseñé que esto era el epitelio. Entonces, cuando traspasan ese epitelio, que sería la parte superficial, la parte de lo que ya vimos, esa parte superficial, esos nidos de células malignas se empiezan a meter, ellos se empiezan a infiltrar. ¿Dónde tengo la endometriosis? Pero es que no levanto no bien. Espere. Lo tengo aquí, Jesús, ya se lo explico. Pero, ¿entendieron lo de metaplasia? Antes de explicarle a Jesús lo de la endometriosis. Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, ya entendieron qué es eso, pero ¿dónde está mi endometriosis? La mía no. Entonces, esos son los carcinomas de endometrio, que es diferente. Mire, esto es lo de Jesús, esto es la endometriosis. Nichos de estas células del endometrio, el endometrio antes del parto es un endometrio que está multiplicándose. Antes del parto, no antes de la ovulación. Hay el proceso de ovulación y mire, estas células, las glándulas se tornan ricas, empiezan a aumentar, ellas crecen muchísimo, porque ellas buscan volverse muy ricas, muy espectacularmente, para que le llegue ¿quién? Le lleve el óvulo fecundado. Ellas están colocándose sus mejores galas, están colocando sus mejores ropas para poder recibir el óvulo fecundado. Pero si eso no ocurre, aquí miren, las glándulas están súper crecidas, si eso no ocurre después de la ovulación, y ese llanto del endometrio es la menstruación. Entonces, todo esto es el endometrio que cambia de proliferativo a un endometrio secreto. Jesús decía, ese endometrio, la endometriosis se puede colocar en diferentes lugares del cuerpo. Son nidos, son células que migran a colocarse, mira, aquí se colocan en otros lugares del útero. Aquí están pegados sobre la vejiga, está en la vejiga. Aquí el tracto gastrointestinal. Entonces, ellos van a colocarse en diferentes lugares y la persona no puede tener hijos. Una de las principales causas de lo que produce es amenorrea. Entonces, eso ocurre. Bueno, ¿Jesús, le quedó claro? Profe, Sí. Son los leiomiomas. profe, Otra cosa. ¿Qué pasó? por ejemplo, en el caso de la imagen anterior donde usted nos muestra la endometriosis en diferentes partes del cuerpo, quiere decir que cuando, digamos, hay una endometriosis a nivel, digamos, aquí en donde se ve el intestino, ¿eso ocurre sangrados? ¿Eso es lo que ocurre en los sangrados? Claro, claro. Siempre claro. que hablamos de endometriosis son sangrados internos. El endometrio de todos modos va a sangrar porque para eso está preocupado, está programado. Va a proliferar para volverse rico y para, o sea, secretor, y para, si no llega el útero, va a llorar. Los cambios hormonales se van a dar de todos modos. Muy buena pregunta. O sea, profesor, podemos decir que cuando una úlcera gástrica se estrangula, ocurrió una endometriosis. No, eso es diferente. Endometriosis son nidos de endometrio, entonces ahí no me expliqué bien. Son nidos de endometrio, uy, discúlpeme, entonces yo no me expliqué bien. Miriam, discúlpeme, pero yo le hice otra cosa. Yo lo que decía, está hablando del endometrio, yo no me metí al estómago, pero entonces yo no me supe explicar para que haya sido hasta allá. Discúlpeme, qué pena. Yo lo único que hice fue decirles que el endometrio, porque les mostré lo que era el endometrio, les dije que eso era el endometrio, él se va a colocar en diferentes regiones fuera del útero. Esas regiones se las mostré, ¿cierto? La vejiga, aquí en el tracto gastrointestinal, en la parte de lo que es el colon ascendente. Está yendo, les mostré eso. Pero yo no me... ¿Qué pasó, Chino? ¿Y qué causa que él crezca fuera del útero? Las hormonas. Las hormonas. No se sabe el porqué de la endometriosis. No se sabe. Lo que estamos ahorita nosotros viendo, la patogenia no está clara. ¿Sí ven? Primero, gracias por la pregunta, Jesús.
No hay un factor etiológico claro de la endometriosis, que es lo que estamos viendo, etiología. Gracias por la pregunta, Jesús. La patogenia no está explicada. No está explicada claramente. Entonces, aquí me están diciendo... O sea que no hay unas causas como Ahorita, déjame, específicas. espere. Vamos a coger órdenes porque ustedes agarran a preguntar y entonces no me dejan terminar. Entonces, ¿qué dice aquí? Puede producirse alteraciones genéticas. Pueden ser causas genéticas. Mire, ¿sí ve? Alteraciones menstruales que se están llevando a través de las tubas, de las trompas o tubas uterinas, ¿cierto? Spread es como, ¿cómo se llama? Spread es rocear, pero spread es esto, que haya una vía linfática o vascular que lleve a hacer esas siembras, ¿cierto? Y epitelio celómico que ha tenido una metaplasia. Si ven, mire, este epitelio celómico que puede estar en diferentes órganos puede tener una metaplasia y puede cambiar, que es lo que estamos viendo. Esto no sirve todavía, gracias Jesús por la pregunta, porque esto no sirve. Entonces, las causas son todas estas, pero aún no está establecido qué es en sí lo que produce la endometriosis. ¿Qué puede ocurrir? Pues todo eso, siembras en diferentes lugares del cuerpo. ¿Quién domina eso? Que era la pregunta de Jesús. Igual que el endometrio, los estrógenos y los progestágenos. ¿Cierto? Ahora sí, Neidi, ¿qué ibas a preguntar? No, profe, es que sí, una de las causas, pues, es que yo la tuve, ¿sí? Y posiblemente es que yo he planificado mucho tiempo, o sea, tengo el cuerpo sobrecargado de hormonas. Y lo otro es que por mucho tiempo, debido a también a planificación, yo no tuve periodo. Y eso fue lo que me dijo el ginecólogo, que podía ser eso, que me lo había causado. Sí, alteraciones hormonales. Muy bien, gracias por traer y ser tan escueta y tan libre para poder poner en tu caso, tu vida, al servicio de nosotros. Gracias, mamita. Bueno, Jesús, ¿le quedó claro? Sí, señor. Sí, señora, sí me gusta, carajo. Bueno, cerramos esto. Bueno, entonces, ya vimos que han cambiado un epitelio por otro. Entonces, eso es lo que es una metaplasia. Entonces, ya vimos, esos son adaptaciones celulares, es lo que estamos viendo aquí. Les iba a dar un descanso y mejor dicho, porque siempre tengo que descansar porque si no, no entienden. Bueno, ¿qué ocurre? Ya vimos esa adaptación celular, ya tenemos claro eso que estamos diciendo, que es la metaplasia, el reemplazo, bueno, todas estas cosas que ya vimos. Bueno, esas son lesiones que son reversibles, ¿cierto? Están entre adaptándose y echando para aquí para acá. Recuerden que una lesión reversible es el edema. Alguien se hincha y puede devolverse. Eso puede ser una lesión celular aguda. Pero hay una irreversible. Mierda, lesiones irreversibles que llevan a necrosis y apoptosis. Si ustedes miran, necrosis y apoptosis es lo que tenemos en la página 5. En la página 5, en la parte de arriba de la gráfica, decimos necrosis, apoptosis, acumulación y calcificación. Entonces, ¿qué tenemos? La secuencia puede ser inicialmente en una célula el edema celular, ¿cierto? Ese edema celular es reversible. Siempre es reversible, pero esa ya es irreversible cuando se mata la célula. Estamos hablando de fenómenos de necrosis, que necrosis ya es muerte celular. Destruimos la célula, la matamos. Yo destruyo esa célula, la vuelvo nada, la destruyo. Estamos diciendo que esa es una respuesta de tipo muerte. Eso ya es muerte de la célula. Esa muerte de la célula, toda célula también tiene una muerte celular programada, que es esta. La apoptosis es la muerte
de la célula en forma programada, ¿cierto? Cuando las lesiones crónicas pueden haber que se acumulen o que se calcifiquen. Calcificaciones intracelulares, lo que les decía, el ácido úrico, puede ser acumulación. Los lípidos se pueden acumular en la célula. Recuerden que todos los lípidos que se acumulan a nivel de las arterias, esas acumulaciones van produciendo aterosclerosis. Entonces, yo quiero que entiendan esto ustedes, por favor. Bueno. Entonces, dejamos ahí por 1 minuto, 2 minutos, para que ustedes descansen. Después de 40 minutos la gente no capta nada, se pierde. Eso es lo normal. Entonces, por eso es que yo les doy un descansito. Vamos a tomarnos un descanso de unos 3, 4 minuticos, por favor. Descansemos.
Por favor, vamos a la página 10. Piensen ustedes que eso es básicamente algo de lo que... A ver, ¿dónde está? Por favor, vamos revisando esta parte de lo que es el edema. Profe, ¿Qué pasó, Chino? aparte de la ciclooxigenasa, ¿hay otra enzima para que genere eso, no? La ciclooxigenasa es que hay muchas cosas, ese ciclo es el ciclo de las prostaglandinas, de ese que usted está hablando. Chévere, ¿usted dónde vio eso? No, es que yo la otra vez estaba mirando sobre los AINES y yo vi que ellos inhibían la COX-2. Está la COX-1 y la COX-3, pero cada una como que interviene en diferentes cosas. Sí, señor, felicitaciones, está volando. Muy bien, le gusta esto. Muy bien, excelente. Vamos mirando en la página 10, edema. Revisemos edema nuevamente, por favor. Entonces, recuerden lo que yo les decía aquí, en la anterior. Una lesión reversible es el edema. El edema lleva a lo que estamos diciendo, acúmulo de líquidos, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, como aquí lo vemos, localizado o generalizado. Son líquidos que hay en los espacios intersticiales. Entonces, piensen ustedes. Ahí están los agentes etiológicos. Recuerden lo que ya les había enseñado. Los agentes etiológicos. Esos agentes etiológicos, ¿cuáles pueden ser? Dilatación arterial, obstrucción venosa o linfática, pérdida de proteínas plasmáticas. Pérdida de proteínas, a mucha gente le pueden decir, oiga, si eso se dio por esto, por pérdida de proteínas. Y aumento del volumen vascular. Entonces, ¿qué es el fenómeno fisiopatológico que lleva a que el edema se produzca? Entonces van a haber unas fuerzas que van a favorecer la filtración del líquido desde los capilares hacia los tejidos. Entonces, ¿sí la ven? El edema se debe a esas fuerzas. Fuerzas que van a hacer que pase el líquido. Cuando yo no tengo proteínas, cuando un paciente no tiene proteínas suficientes, la fuerza que hacen las proteínas para que los líquidos se queden al interior de del vaso sanguíneo se pierde. Entonces va a aumentar esa fuerza que hace que los líquidos salgan del vaso sanguíneo. Y cuando salen del vaso sanguíneo, esos líquidos son los que producen el edema. El edema. Entonces, esas son alteraciones en el movimiento de esta agua, del agua, que produce ese edema. Entonces, clave, interesante. ¿Qué es? En las arterias se dilatan. Cuando las arterias se dilatan, pasa más fácilmente el líquido hacia los tejidos que las rodean. Se obstruye una vena, se obstruye la parte linfática. Ustedes ven esas hinchazones de la gente con estos problemas venosos, con esos problemas de la linfa. Llevan a que la persona tenga esos que se llama, le estoy hablando como hinchazón, es ese edema. ¿Qué pasó, Stocky? En este caso podemos decir que las varices, esas grandotas que se hacen, esos son edemas. No, las varices como tal no, pero lo que está todo alrededor, la hinchazón del tejido es el edema. Ok. Miriam, le ha gustado como el tema hoy, ¿no? ¿Le gusta? La felicito, ¿le gusta eso? Bueno. ¿Qué otra cosa? Entonces, sepan ustedes que hay como dos fuerzas. La fuerza que lleva al edema es la fuerza que está empujando el agua fuera de los tejidos. Espera un momentico, que estoy enfermo.
Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre el edema, que es un signo clínico que se caracteriza por el acúmulo de líquido intersticial en el organismo, provocando... Este man resultó, me va a hablar 12 minutos, yo no quiero que me hable tanto de edema. Fíjense lo que es tanto el edema. Va a ser este man, ¿qué dice? Uy, ¿esto qué es? No, ¿qué estoy haciendo? Esto no. No, eso no se puede. ¿Esto qué es? Dios mío. Eso no se puede. Yo tengo que dejar de compartir. Pero quieta usted, para que me entiendan qué es el edema. No, disculpen eso que pasó ahí porque para que se me ocurrió compartir, pero eso no, que porque yo no esas cosas de las políticas no me gusta meterme. Y eso fue un error terrible lo que acabó de ocurrir. Disculpen, pero no fue mi intención. Bueno, vamos a ver. Un edema. ¿Qué características tiene y en qué patologías nos podría suceder? Bueno, pues vamos a ver que el edema se da cuando tenemos una acumulación de líquido en una estructura, ¿vale? Viendo que se va a aumentar ese volumen y esto se da por ese acúmulo de líquido, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es posible que viéramos un edema? Bueno, lo más frecuente y normal es que veamos que una persona tiene un edema, por ejemplo, si ha tenido un traumatismo, ¿no? Por ejemplo, si hemos recibido un traumatismo a nivel de la muñeca o de la mano, pues no sería de extrañar que tuviéramos toda esa zona inflamada, pero además también pues con ese aumento de volumen, de hinchazón, ¿vale? Pues por todo este aumento de líquido que se suele generar cuando tenemos algún tipo de inflamación. Pero no solo va a venir por este tipo de circunstancia con inflamaciones, también puede venir por una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca, o también por patologías como los linfedemas, que esto es que tenemos un problema a nivel del sistema linfático, bien porque hemos tenido, por ejemplo, una operación en la que se ha tenido que retirar una cadena ganglionar o tenemos algún problema donde no nos funcionan bien los ganglios linfáticos. Entonces, des en cuenta que esto nos explica lo que ocurre con las señoras que las operan del cáncer de mama. Cómo se les hincha el brazo, por ejemplo. Ahí está. Es lo que yo les estoy... Cuando están embarazadas. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? Espere. No, la preeclampsia, pero si embarazada o preeclampsia es diferente. Pero espere, déjame terminar lo que estaba buscando explicarles porque ustedes me atravesaron ahí la burra. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les estaba diciendo que tengamos presente ese edema que se da porque las personas que tienen cáncer de mama les quitan los ganglios. Entonces, al quitar los ganglios se le inflaman los brazos. ¿Por qué? Porque no hay drenaje linfático. Eso es una cosa. Ahora, ya lo otro, a lo que vamos, es lo que tiene que ver con el edema que tienen las señoras en el embarazo. ¿Por qué creen ustedes que puede ser ese edema del embarazo? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre? Por el peso del feto. Del feto, el que hace presión sobre los vasos sanguíneos. Y al hacer presión sobre los vasos sanguíneos puede haber salida del líquido del vaso hacia el tejido que está circundando ese vaso. Muchísimas gracias por ese apoyo. ¿Quién fue la que habló? Muy bien, excelente, la felicito. Muy bien, quien haya sido, creo que fue Miriam, le agradezco. Vamos a terminar de ver este edema. De ver este edema, no, de no ver. consigue novia. Por eso es que no levantó novia. Y se nos... de ver este video, de ver este edema. Nos va a acumular todo lo que sería la linfa y entonces tendremos este edema, pero lo denominaríamos linfáticos y se una operación en la que se ha tenido que retirar una cadena ganglionar o tenemos algún problema donde no nos funcionan bien los ganglios linfáticos y
se nos va a acumular todo lo que sería la linfa y entonces tendremos este edema, pero lo denominaríamos linfedema porque en este caso se está acumulando linfa, ¿vale? Pero en general, cuando tenemos ahí ese acúmulo de líquido es edema. Entonces, para cerciorarnos de que una persona tiene edema, además de ver que tiene como ese aumento de volumen, también hay un signo determinado que lo denominamos signo de fobia, que es, por ejemplo, si tenemos a un paciente con un Presten ahí qué es la fobia. Piensen todos qué es la fobia. Es clavísimo que sepan qué es la fobia, porque yo lo voy a ver, es un signo, pero el paciente también me puede decir, pasa, entonces pensemos qué es la fobia. Aprendan esto, me gusta mucho esto que está ocurriendo. edema en la mano o en el pie, simplemente nosotros iríamos a tocar ahí en ese edema, realizando un poco de presión con un dedo y entonces veríamos que se queda marcado y entonces tendríamos ahí ese signo de la fobia, que ahora lo veremos bien en una imagen. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué sería la fobia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, vamos a ver, equipo. Metámosle ganas a esto. ¿Qué sería la Cuando se fobia? toca la parte inflamada y se ve diferente a la demás piel. Pero ¿qué se le hace ahí en la parte inflamada? ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? No, se hunde la persona que dijo que se hundía. El que dijo que se hundía. Ivette. Uy, Ivette. Ivette, Juliana. Listo. Se hunde. Esa es la fobia. Esa es la fobia. Esa es la fobia. Muy bien. Excelente. Bueno, démosle punto a Ivette, que fue la que dijo. Bueno, Ivette Juliana Rugeles. Listo. Otra que me ha ayudado bastante es Miriam Padilla. Hoy ha trabajado bastante. Miriam Padilla. Entonces tengo hoy gente que me haya ayudado harto. Jesús Delgado, Neidy Juliet Figueroa, Ilona Villas, que solamente hablo una vez. Uy, Dios mío, con esa niña. Ivette Juliana Rugeles y Miriam Padilla, que me ha trabajado bastante hoy. Vamos a seguir escuchando esto para que les quede claro lo del edema. Profe, ¿Qué, Ilona? yo tengo una pregunta. ¿La fobia se da independientemente de que la parte esté inflamada? Tiene que estar inflamada para que se vea la fobia. Tiene que estar inflamada. Entonces, piensen ustedes que están allá en la droguería. Hoy me fui y me encontré a un exalumno mío, ahí en la 33. El pingo hasta se paró de la mujer. Bueno, pues a contarme de su vida. Y esto está diciendo, y él dice, y aquí llegan y me vienen los pacientes del doctor de allá y me mostraba. Y yo empiezo a averiguar lo que usted siempre nos decía. Averiguar qué es la sintomatología, lo que tienen, todo. Y de acuerdo a eso, ustedes van viendo lo que les están formulando. Yo les enseñaba eso. Y vean, yo le veo a los pacientes allá al doctor, porque el man llegó y pasó, y también fue alumno mío y me saludó y todo, pues en la presencial. Entonces yo estaba hablando ahí con el muchacho. Entonces, él llegaba y decía, uno con usted definitivamente le toca a uno es joderse, pero uno aprende cosas. Entonces yo digo, el día de mañana cuando se paran igual que este pelado, que tengo edema. ¿Edema? ¿Qué es esa hueá? ¿Edema? Pero entonces usted ya, ahorita llegó y dijo, mierda, edema. Edema lo tengo que llegar y decir, la señora me puede decir que tiene hinchazón. ¿Qué puede ser edema? Edema llegó y me dijo Ayala que es como que viene la sangre y la sangre se le sale el líquido y el líquido sale para el tejido del lado y el tejido del lado se ve hinchado. La señora puede tener fobia. Ya tiene usted claro cosas. Ya sabe para su vida qué es el edema. Bueno, así que vamos aquí, terminemos con esta señora. ¿Vale? Y además también una persona con edema pues se puede acompañar de dolor o de incapacidad de moverse, porque si tenemos mucho edema en una zona que coja una articulación, pues no seremos capaces de tener
todo el movimiento articular completo. Tendremos ahí una disminución del rango libre, ¿vale? Entonces, ahora simplemente vemos la imagen para entender bien lo que es esto de edema y qué es el signo de la fobia, ¿vale? Aquí vemos un pie normal y aquí lo vemos con el edema, ¿vale? Pues evidentemente con mucho aumento de todo el volumen y, como comentaba, si realizáramos una presión en cualquier zona del edema, ¿vale? Lo que se vería es este signo de fobia, que es que queda marcado pues la presión que le hemos hecho con el dedo. Bueno, muy bien. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver... Espera. Sí, dime, ¿qué me ibas a decir? No, por ejemplo, estaba viendo lo del pie del edema, ¿sí? Por ejemplo, en mi trabajo, como yo habito mucho tiempo de pie, se me inflaman demasiado los pies, de la rodilla hacia abajo, mejor dicho, se me inflaman. Y se me hacen esas fobias. Sí. Uy, ya aprendió que fobia. Entonces, cuando el internista me dijo las medias de compresión, bueno, las de compresión. Sí, de compresión. Esto, pues yo noto eso, o sea, yo me las coloco y trabajo todo el día con ellas hasta cuando termino mi jornada y llego y me las quito y ya no están así las piernas, o sea, eso hace que no se salga, digamos, esa presión que hace la media no permite que se salga ese líquido, ¿verdad? Sí, señora, porque hay fuerzas, ahí ya me la pones más difícil, pero son fuerzas que hacen que una quiere sacar el líquido y otra no lo deja salir. Son fuerzas de las que hablábamos nosotros. Muy bien, Miriam. Bueno, profe, entonces mi pregunta era, es aquí esto. Cuando utilizo la media hasta la rodilla, esa presión no va hacia arriba, digamos, apretar la pierna abajo, que no me permite salir el líquido, ¿no se puede inflamar hacia arriba? No. No, lo que pasa es que, ¿qué es lo que tienes? Nosotros normalmente, ¿cómo sacamos el líquido? ¿Cómo sacamos el líquido de los miembros inferiores? Por la contracción de nuestros músculos, que hacen que las venas saquen la sangre. Listo. Como tú estás sentada, no tienes movimiento muscular. Entonces, al comprimir, ¿qué haces? Semeja como que la vena esté sacando el líquido. Eso básicamente es lo que ocurre. ¿Sí entendiste, Miriam Padilla? Miriam. Sí, pero, o sea, es que tengo como esa duda, profe, porque, digamos, cuando uno utiliza la media completa, digamos, la que es panty, la que me compresiona desde arriba, desde de la pierna, digamos, como el cuadril hacia abajo, pues obviamente que la pierna yo la siento totalmente deshinchada. Pero Sí. cuando yo utilizo la media que va nomás hasta la rodilla, yo siento como que la pierna arriba como que está más apretada. Sí, porque no tiene la compresión, porque no te está haciendo compresión. Señor. No te está haciendo compresión completa. Solamente los músculos, por así decirlo, estarías actuando como con la musculatura solamente de la pierna para abajo. No estarías cubriendo el muslo. No estaría para nada el muslo. Pero entonces, está haciendo el mismo trabajo. No, porque te faltaría el del muslo también. Ah, ok. Pues, no, listo, profe. Era eso. Gracias. No, ni más faltaba. Bueno. Entonces, ya vimos lo que es el edema. Sabemos qué es el edema. Fuerzas que están empujando el líquido hacia afuera y fuerzas que no dejan que el líquido salga. Ay, ¿ahora qué pasó? Bueno. Listo. Ay, aquí estaba, esto era antes. Bueno, entonces ya tenemos en la gráfica esta que yo sé que hay adaptación, ¿cierto? Ya la vimos. Vimos que hay edema. Quitemos esta joda. Edema. Bueno. ¿Tienen claro eso, sí o no, muchachos? Queda todo, pregunten porque se nos come el tiempo.
En el quiz, ¿cómo va a ser la metodología de evaluación? Ay, sí, joder, mano. Usted aprenda solamente. Ahí miramos a ver qué hacemos con el quiz. Por eso, para llegar bien. Pues estudie. ¿Qué tal oiga con las que me sale? Uy, Jesús, mano, yo todo, pero pensaba menos que usted me fuera a salir con eso, Jesús. Talón de Aquiles, talón de Aquiles. No, mano, Jesús, ¿qué estamos haciendo, Jesús, mano? Uy, Dios mío, antiguo muchacho, piensa en la mente en la nota. Bueno, todo esto ya nos quedó claro. Se lo expliqué. Eso es consecuencia de lo que uno aprende también. Sí, claro. Bueno, entonces. Listo. Es claro lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Nosotros estamos viendo, estamos ubicados aquí. Decimos que hay una patogenia, ¿cierto? Y eso depende de cada individuo. Puede haber una respuesta inmunitaria o inflamatoria exagerada. Mire aquí. Entonces, todo esto es explicado por una patogenia. Entonces, vamos a ver cómo es una respuesta para que tengan idea de lo que es una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria puede ser de tipo humoral o de tipo celular, ¿cierto? La respuesta humoral y celular, ¿cómo la pueden ustedes diferenciar? Entonces ya vimos lo de edema, cuidado, no se me vayan a confundir con otras jodas. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar una inmunidad humoral de una inmunidad celular? Ah, muchachos. Entonces pueden ustedes buscar eso en la página 25. Está respuesta inmunitaria humoral. Y en la 26, respuesta inmunitaria celular. Por favor, vamos a aprender eso porque eso lo han escuchado ustedes miles de veces. La gente lo habla en la calle y tiene que ver con lo que estamos viviendo, con el COVID chimbo ese que todos sepan, pues me dio, ¿no? Y por eso me tienen hablando así como ronco, mañana me toca que ir donde el otorrino. Bueno, por favor, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Por favor, leamos. Respuesta inmunitaria humoral. Inmunitaria humoral. Inmunitaria humoral. La humoral neutraliza las toxinas y virus. Sí, por eso, pero ¿cómo? Ahí dice, claro, pero ¿cómo? ¿Qué es lo importante? Profe dice Es el que mecanismo de defensa de los microbios. Ay, Ahora Dios. todos. Ahora todos. Que o sea, la humoral es Mire lo las que dice. barreras que tiene el cuerpo, por ejemplo, la piel y las mucosas. Y Esa, lo pero es otro que ya eso, es no. a nivel de células, profe, actúan los Claro, linfocitos pero y es que no, los... esa no es la humoral. La que tú me estás diciendo no es la humoral. Tú me dices que la humoral es la primera línea. La primera línea. Profe, lo que pasa Pues es que hay en tres líneas, la, Espere, en la María Paula, respuesta, espere, María Paula, espere, cada uno. Vamos a mirar lo que estamos ahí, lo que estamos viendo. ¿Cuál es la primera línea de defensa que tiene el cuerpo? La piel y las mucosas, profe, es que esa tiene tres líneas. Por eso, pero eso no es la respuesta inflamatoria, humoral, ni nada de eso que ustedes me están tratando de decir. No, por eso quiero guiarlos. No es la respuesta inflamatoria humoral. La respuesta humoral no es la primera línea. Son las líneas de defensa que tiene el cuerpo. Entonces, mecánicamente, el cuerpo busca eliminar ese microorganismo por medio de la piel. La primera defensa es la piel. La segunda, ¿cuál es? La respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es, ¿qué es inflamatorio? ¿Qué es inflamatorio? Edema. Exacto, lo que está diciendo Jesús. Producir edema. Producir edema. Eso es lo que buscamos con el cuerpo. Esa respuesta que es respuesta inflamatoria. ¿Cierto? Buscamos nosotros respuesta inflamatoria aguda y esa respuesta inflamatoria aguda que nos da a nosotros. Esa respuesta inflamatoria aguda nos da calor, rubor, edema, dolor y pérdida de la función.
Esa es la respuesta inflamatoria aguda, ¿cierto? ¿Ella qué busca? Busca eliminar la causa inicial de la lesión celular. Estoy leyendo de sus apuntes. Como las células y tejidos necrosados que aparecen por la lesión inicial. Entonces, esta lesión que produjo en el cuerpo ya definitivamente no pudo la piel frenarla, le tocó por respuesta inflamatoria aguda. Esa respuesta inflamatoria aguda produce vasodilatación. ¿Qué es vasodilatación? ¿Aumento del flujo sanguíneo? Muy bien, aumento del flujo sanguíneo, Y si aumenta ese flujo sanguíneo, ¿qué puede ocurrir también? Hay aumento de la permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? ¿Qué es la permeabilidad? ¿Qué es la permeabilidad? ¿Qué es la permeabilidad de una estructura? ¿Qué es la permeabilidad? ¿Qué es ser permeable? A ver, Ivette, ¿qué me ibas a decir? Paso del líquido. Paso de líquido. La permeabilidad es que la estructura da una mayor facilidad para que pase el líquido. Entonces, vasodilato y que es incremento en ese vaso, en esa llegada de líquido a la zona. Y segundo, permito que salgan estructuras de mi vaso. Y si sale líquido del vaso sanguíneo, ¿qué pasa en el tejido vecino, en el tejido intersticial vecino? ¿Qué le pasa si sale líquido? Produce edema. Produce edema. Le encuentro fóvea. Muy bien, Derly. Felicitaciones. Excelente. Derly, así es. Produce edema. ¿Qué más puede ocurrir? Salgan las células. Salgan las células. Entonces las células salen. ¿Quiénes salen qué células creerían ustedes que salen? Vayan a la página 44 de las fotocopias que sacaron. O el libro que iban a comprar. Sergio estaba que lo compraba. La página 44. ¿Qué células abandonan ese vaso sanguíneo? ¿Qué células abandonan? ¿Qué células producen migración? ¿Están viendo la página 44? Profe, ¿Las células y tejidos necrosados? No, señora. ¿Los qué? No, Mayra. Los leucocitos. Los leucocitos, ahí les están diciendo. Acontecimientos celulares. Migración de leucocitos desde la microcirculación con acumulación en el foco de lesión, reclutamiento y activación celular. La secuencia de acontecimientos que configuran la extravasación. Si ven, se extravasó el líquido, se salió el líquido, se hinchó. Pero ahora no solamente se extravasó el líquido, se extravasaron los leucocitos. Entonces, aquí está diciendo la secuencia de acontecimientos que configuran la extravasación de leucocitos desde la luz vascular hacia el espacio extravascular, desde la luz del vaso, luz vascular, al espacio extravascular se divide en marginación y rodamiento, adherencia y transmigración entre células endoteliales, migración de los intersticios císticos hacia eso no me interesa. Me interesa es que ustedes sepan que hay una vasodilatación y hay una migración, salen las células porque hay un aumento de la permeabilidad. Listo. Entonces, ahí están los diferentes cosas que están produciendo inflamación. Una de las que ya me preguntaba Jesús en todos esos cambios que están dando en la célula. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo, ¿a qué me lleva? Me lleva a que de calor, rubor, tumor, que es la hinchazón, la pérdida de la función, que les decía, y el calor ya, el dolor. Entonces,
definitivamente hay unos signos de inflamación. Entonces retornamos a lo que yo les decía. Primera línea, la piel, que ustedes me dijeron varias veces que la piel, que la piel, que la piel. Segunda, la respuesta inflamatoria. La tercera, que es la que les decía, la respuesta inmunitaria o inmunidad. Miren lo que yo les puse ahí en la figura, lo que pusimos con Jessica. Miren ahí. Entonces, la respuesta inflamatoria e inmunitaria se complementan entre ellas e interactúan de manera compleja. Debido a que muchos procesos inflamatorios son desencadenados o afectados de forma simultánea, junto con procesos inmunitarios, es necesario entender la respuesta inmunitaria para integrar el conocimiento con la inflamación. La inmunidad es un estado de protección, mire lo que es la inmunidad, contra agentes infecciosos caracterizados por memoria y especificidad. Memoria es recordar y especificidad es que yo voy a actuar directamente sobre una estructura, no sobre muchas, sobre un patógeno, no sobre otros. Soy específico. Tengo la especificidad de actuar sobre uno, sí y solo sí. Listo. Entonces, memoria, especificidad. ¿Qué son los antígenos? Miren lo que estamos aprendiendo. ¿Qué son los antígenos? ¿Qué es un antígeno? Son sustancias químicas que reaccionan con componentes preformados de la respuesta inmunitaria. Los inmunógenos son antígenos que pueden inducir también la respuesta inmunitaria. Entonces, los antígenos son sustancias que traen los microorganismos. Entonces, ¿qué hacen esas sustancias, esos antígenos? Hacen que se den tanto una respuesta inflamatoria como una respuesta inmunitaria. Entonces, estamos hablando de antígenos, que son los traen los microorganismos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí viene la respuesta a nuestra pregunta. La bolsa de Fabricio es la responsable de la maduración de los linfocitos B en las aves, que en nosotros los seres humanos es la médula ósea. De acuerdo con la teoría de selección clonal, una gran cantidad de linfocitos B, miren, leucocitos, los leucocitos, ¿qué son? Leucocitos son linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todo eso son sustancias que son los leucocitos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Linfocitos B. ¿Dónde se producen los linfocitos B? ¿En la bolsa de Fabricius o en la médula ósea? ¿Qué producen los linfocitos? Revisen ahí qué producen los linfocitos. ¿Qué producen? ¿Qué producen los linfocitos? Inmunoglobulinas. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? Ustedes la han escuchado hablar en todas partes. Inmunoglobulina G, eso. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, muy bien, Ivette. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D. Ellos producen eso. ¿Y qué hacen? Miren lo que yo les escribí ahí en la gráfica. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Neutralizan toxinas y virus, se comen, ozonizar es comerse, ozonizar es comer las bacterias y activan lo que ya vimos, el proceso inflamatorio. Entonces, fíjense ustedes, cuando les vayan a hablar de fármacos, ustedes tienen que saber qué es el proceso inflamatorio y ya lo saben hoy. Ya sabemos que es una respuesta inflamatoria. ¿Qué va a producir? Vasodilatación. Ya lo tenemos claro. Aumento de la permeabilidad. Esa respuesta inflamatoria que saca? Leucocitos. Leucocitos que uno de ellos son los linfocitos B. Linfocitos B que van a producir la respuesta inmunitaria. ¿Pero respuesta inmunitaria de qué tipo? ¿Respuesta inmunitaria de qué tipo? ¿Respuesta inmunitaria de qué tipo? Humoral. 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 Humoral porque se producen anticuerpos o inmunoglobulinas.
anticuerpos o inmunoglobulinas. Listo. Ahí les dejo esto para que ustedes lo vayan viendo. Entonces aquí tenemos una respuesta inflamatoria humoral. Ay, madre. Respuesta inmunitaria humoral, perdón. Que me va a mí a neutralizar toxinas, virus, se va a comer las bacterias y va a activar la inflamación. ¿Cómo va a actuar? Porque tiene memoria y especificidad para los antígenos. Ya sabemos que es un antígeno, ¿cierto? Son sustancias químicas con las cuales nosotros vamos a reaccionar. ¿Quién las trae? Los elementos que son contrarios a nuestro cuerpo. Esa respuesta inmunitaria humoral hace que se produzcan los linfocitos B. Linfocitos B que van a liberar inmunoglobulinas, que nosotros sabemos que es inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, M, E, inmunoglobulina D. ¿La celular qué es? La otra de linfocitos B. ¿Quién? Vamos a la página enseguida, a la página 26. ¿Quién las produce? La respuesta inmunológica se caracteriza por la activación de dos tipos de células. Linfocitos B, que hemos dicho que los linfocitos B que producen, equipo. Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Tienen que aparecérselo porque ellos se venden. Hay inmunoglobulinas que se venden, ¿sí o no, Jesús? Jesús. Señor. Que producen inmunoglobulinas. Allá se venden inmunoglobulinas. Ustedes han visto. Y entonces le dicen a la gente, veas esto que es una inmunoglobulina. Yo no sé hasta qué punto sean inmunoglobulinas, pero le dicen a la gente. Entonces ustedes van a ver eso. Entonces aquí yo le estoy leyendo. La respuesta inmunológica se caracteriza por la activación de dos tipos de células. Linfocitos B y linfocitos T, que son leucocitos. Leucocitos son linfocitos B y linfocitos T. La actividad de los linfocitos B comprende la respuesta inmunitaria humoral, que fue la que vimos ahorita. Y la de los linfocitos T que viene de timo, linfocitos T, los B de bursa de Fabricius, que ya leímos, B por bursa de Fabricius, que se produce en la médula ósea, bursa de las aves. Las linfocitos T, ¿de dónde vienen? Del timo. Y esos linfocitos T, mire, son de varios tipos. Cooperadores, citotóxicos, supervisores y de memoria. Y aquí nos los explica. El linfocito T se deriva de una célula madre que madura bajo control hormonal en el timo y se desarrolla para convertirse en un linfocito T citotóxico que puede matar a las células blanco directamente. Una célula T con hipersensibilidad tardía que produce linfocinas que afectan a otras células. Entonces produce como armas que van a matar las otras células. Cooperadora, que a su vez induce a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Entonces, esto hace que estos linfocitos T, ¿qué le dicen a las otras? Oiga, hágame el favor, cooperadora. Esta cooperadora le dice a los linfocitos B, produzcan ustedes inmunoglobulinas. Y supresora que suprime la producción de anticuerpos y la función inmunológica. Entonces, esto es lo que se da. ¿Sí? Esto es clave. El complejo mayor de histocompatibilidad es súper clave porque esto es lo que nos permite a nosotros reconocer cosas que no son nuestras, cosas que no son de nuestro cuerpo. Entonces, por favor, vamos mirando eso de la respuesta inmunitaria celular, por favor, que lo tengan claro. Esta es la diapositiva de la respuesta inflamatoria aguda, que era la que yo les estaba explicando, que se produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad, que fue la que yo les dije, por favor, revisen y vean ustedes. ¿Sí? Por favor,
revisen la página 44 que está ahí, que dice que esa respuesta inflamatoria da leucocitos para la zona lesionada, que por lo que estamos diciendo, mata las bacterias, que ocurre migración de esas bacterias y da calor, rubor, hinchazón, dolor, pérdida de la función. Esta respuesta inflamatoria tienen que saber porque era lo que me estaba preguntando ay, ¿cómo es que llama este pingo? Ahora me olvidó Jesús. Jesús es lo que me estaba preguntando, porque hay muchos fármacos que actúan sobre esta respuesta inflamatoria, que como ya vimos es normal, pero que ¿quién quiere tener calor? ¿Quién quiere tener rubor? ¿Quién tiene que tener hinchazón? ¿Quién tiene? Porque él lo que busca es como frenar esa respuesta inflamatoria. Nadie quiere tener eso y para eso la gente toma fármacos. Entonces, esto es clave que ustedes lo tengan. Sí, por favor, entonces yo creo que hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. Profe, la fiebre también es una respuesta, ¿cierto? Claro, claro que sí.